¿hablar a los judíos de Yeshua es bueno o es malo? ¿Es fructífero o, por el contrario, puede resultar contraproducente? ¿Cómo debe compartir su fe un creyente en el Mesías cuando se encuentra ante un descendiente de Abraham? Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor y en el shiur de hoy hablaremos con la ayuda del cielo de uno de los grandes misterios del nuevo pacto, el llamado endurecimiento en parte, aquel que llevó a Israel a no reconocer en Yeshua a su anhelado Mesías. Usted podría pensar, ¿en qué me afectan a mí todas estas cosas si yo no soy judío? Pues sí que le conciernen, y mucho, pues en el drama final, donde aparecerá la gran tribulación antes de la definitiva redención, el pueblo de Israel habrá de jugar un papel muy destacado, un papel que le afectará a usted directamente. Y para entender mejor las profecías que nos relatan el fin de los días, nos remontaremos en el tiempo, hasta la época de los patriarcas, a sabida de que sus hechos constituyen señales para nosotros. Ante todo, debemos tener presente que dentro de los aspectos particulares con los que Dios obra para con su pueblo Israel, también debemos incluir la revelación del Mesías. Y ejemplo paradigmático de esta realidad sería Shaul, el apóstol Pablo, a quien Dios no le plació hablarle por la locura de la predicación, como él mismo nos dice en 1 Corintios 1:21, sino que lo hizo rodeándole con mucha luz del cielo, según se relata en Hechos Maasim 22:6. De todos los personajes de la Biblia que nos aportan Rematzin, diferentes insinuaciones sobre la venida del Mesías, existen dos que constituyen verdaderos tipos proféticos. Uno es el rey David y el otro es Yosef Hatzadik, el 11º hijo de Jacob, quien recibe el epíteto del justo. No en vano, las dos vertientes del Mesías reciben sus respectivos nombres. El rey Mesías es llamado Mashiach ben David, mientras que el Mesías sufriente recibe el apelativo de Mashiach ben Yosef. Para el tema de este shiur nos centraremos en este último, pues son muchas, pero que muchas, las coincidencias entre ambos personajes, pudiendo ver en la vida de Yosef no tan solo asombrosos paralelismos con la de Yeshua, sino también asombrosas profecías sobre la redención y el fin de los días. Y acudiremos a tal efecto a las secciones Vayehi y Vayigash de la Torá, en donde se revelan los más profundos secretos del regreso del Mesías. ¿Cómo se declara? Como está escrito, toma una vasija, tzimtzenat, y coloca en ella un homer entero de maná. Colócala ante el Eterno para guardar. Éxodo Shemot 16:33. Y no está escrito a la vista de todos, sino para guardar. Le Mishmeret. Está escrito. Zohar Vayehi 217a. Ya en esta primera cita nos vendría insinuada la realidad de que el Mesías, quien se nombró a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo, Juan Yohanan 6:58, no reveló su altísima condición espiritual a sus coetáneos, sino que a semejanza del maná, dicha realidad fue ocultada en una vasija, muy cerca de la presencia divina. Esto es, llegó a estar ocultada en los cielos a la diestra del Padre. Y esto hasta el día de su regreso, como también fue dicho. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra. Josué y Yehoshua 5:12. En tanto que Yeshua anduvo en medio de nosotros, en medio de sus coetáneos, ellos pudieron comer directamente de ese pan que a diario descendía del cielo. Pero una vez que el Mesías fue ocultado, tuvieron que alimentarse de los frutos de la tierra, esto es, a través de las enseñanzas de sus discípulos. No obstante, las dos palabras que en nuestro versículo expresan ocultación en referencia con el maná, también nos traen las pistas que nos vendrían a declarar su futura muerte expiatoria. Veamos esto de forma detallada. La primera palabra era tzimtzenat, vasija, como vemos aquí en nuestro gráfico, donde aparece dos veces la palabra tsen, espinas. Vemos la palabra tzimtzenat, vasija, como tsen,
y después una letra Tav. Y sobre esta acepción del término puede leer Job 5.5. Vayamos a la otra palabra, guardar, mishmeret, como vemos aquí en nuestro gráfico. Vocablo que nos acerca a este otro, mashmerot, clavos, como se ilustra también a continuación, donde vemos como mishmeret para guardar y masmerot, clavos, solo con la diferencia de una letra Vav, letra que es prescindible a la hora de escribir una palabra. Y sobre la acepción de estos términos puede leer Eclesiastés Coelet 12.11. Y vemos cómo ambas palabras, ambos vocablos, espinas y clavos, nos retrotraen a la muerte expiatoria del Mesías. Y a partir de aquí nos preguntamos, ¿de qué manera se revelará el Mesías en un futuro cuando lo haga a su pueblo? No nos cabe duda de que lo hará en su acepción de Rey Mesías, esto es, como Mashiach ben David, pues su obra expiatoria quedó del todo consumada en su primera venida, y esto conforme a lo escrito. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Pero, ¿qué ocurre con el pueblo de Israel? ¿Podrá éste asumir sus aspectos regios sin antes haberlo aceptado como aquel que fue herido por nuestras transgresiones y morido por nuestros pecados? Con respecto al rechazo del Mesías fue dicho: luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Génesis Bereshit 45:15. ¿Y qué está escrito a continuación? Luego sus hermanos conversaron con él. Y no está escrito que ellos también lloraron, pues Yosef lloró debido a que brilló en él el Espíritu Santo, y sobre ellos no lloraron, porque no moró sobre ellos el Espíritu Santo. Zohar Vayegash 209b. De las 11 tribus, solo Binyamin lloró sobre el hombro de Yosef, y aquí podemos ver insinuado proféticamente a ese pequeño sesgo de los hijos de Jacob que sí creería en el Mesías, que sí creerían en Yeshua como su Mesías, pues no moró sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es, resistieron al Espíritu Divino quien les declaraba que Yeshua era el Mesías, como pues a través de enseñanzas de sabiduría y a través de señales y milagros. Sobre esto puede usted también leer Hechos Maasim 7:51. No nos cabe duda de que Israel en su conjunto asumirá sobre sí la obra expiatoria del Mesías antes de recibirlo como su rey, como fue dicho. Y también otra escritura dice: y verán al que traspasaron. Juan Yohanan 19:37 sobre Zacarías Cejaría 12:10. Como también nos insinúa lo escrito: una vez que vio a Yosef delante de él, cuando Jacob observó a Yosef, se le presentó de un modo completo en su alma, como si estuviera viendo a la madre de Yosef, pues la belleza de Yosef era similar a la belleza de Rachel. Zohar Vayehi 216b. ¿Y qué significa la belleza de Yosef era similar a la belleza de Rachel? ¿Acaso no fue dicho del Mesías sufriente: no hay parecer en él ni hermosura? Isaías Yeshayá 53:2. Más bien, Rachel es mencionada aquí como la señal profética de la muerte del Mesías, como fue dicho: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías Yeshayá 53:7. Como oveja, esto es, como Rachel, como vemos aquí en nuestro gráfico, ya que oveja en hebreo se dice Rachel. Al principio de nuestro shiur nos planteábamos sobre lo oportuno o no de hablar a los judíos de Yeshua desde la perspectiva de las naciones, y no nos cabe duda de que en la gran mayoría de las ocasiones esto obedece al sincero y altruista deseo de compartir con otros un gran bien, y a quién mejor que al pueblo amado de Dios. Sin embargo, la historia nos demuestra que esto ha traído más mal que bien, y a día de hoy, incluso aquellos que predican llevados por su amor hacia Israel son vistos con recelo y tildados de misioneros.
Y dicha actitud vendría a ser la expresión de una realidad espiritual subyacente, como también fue dicho. Está escrito allí, y de los pueblos no había nadie conmigo. Isaías Yeshaya 63:3. Y de forma similar está escrito aquí, y así no quedó nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Génesis Bereshit 45:1. Hemos citado Zohar Vayigash 208b. Cuando Yosef, tipo profético por antonomasia del Mesías sufriente, se dispuso a revelarse a sus hermanos, hizo salir primero de la habitación a todos los demás, como si de un Shemini Atzeret se tratase. El Mesías desea estar a solas con la descendencia de Jacob, haciendo gala de su profundo amor fraternal, si bien no por todos correspondido. Y lo que fue en lo bajo también tuvo su contrapartida en los mundos espirituales, como se declara. Y cuando ella, en referencia al Malhut, se rectifica para el hombre, esto es, a Zeir Anpin, para ser en su totalidad un carruaje para ese hombre, entonces está escrito, Yosef preparó su carroza. Génesis Bereshit 46:29. Se refiere al justo, esto es, a la sefirá de Yesod, y subió a encontrarse con Israel, su padre, en Goshen, donde Israel haría referencia a Tiferet, belleza. Zohar Vayigash 211a. Y esto en sí constituiría otra vertiente del gran misterio espiritual del endurecimiento en parte. Por alguna razón, Israel solo está dispuesto a escuchar, por así decirlo, directamente del Mesías, muy en la línea de Saulo de Tarso, como se dijo, y donde aparecen las naciones. Entonces, ¿dónde aparecen las naciones en el drama final de la redención? La siguiente enseñanza nos adentrará en este nuevo misterio. Y sucedió, tras estas palabras, que se le dijo a Yosef, «He aquí tu padre está enfermo». Génesis Bereshit 48:1. Se enseña que dijo Rabbi Hizkiya al respecto. No viene el versículo a comunicarnos únicamente lo que hizo Yosef, sino que viene a traer y a enseñar lo que será y lo que habrá de suceder al final del exilio. Todo esto al final de la cuenta mencionada de 6.000 años. Es decir, este versículo alude a que el Mesías vendrá asociado al misterio de Yosef, y esto es lo que le dijo, tu Padre que está en los cielos está apresurado en recibir tu rostro que aguarda el final de los tiempos y la llegada del Mesías. Y el versículo que enseña que tomó con él a Menashe y a Efraín. Zohar Vayehi 213a. ¿Acaso no tenía Jacob 12 hijos? ¿Por qué llamó únicamente a Yosef? En el momento en que Israel se apegue al Mesías, éste recibirá el verdadero conocimiento de su dimensión espiritual y desechará de sí todas las fábulas judaicas y las enseñanzas de hombre que han desvirtuado su verdadera naturaleza, pues la esencia de Jacob es verdad y la de Abraham es gracia, conforme a lo escrito. Da la verdad, Emet, a Jacob, y la gracia, Gesed, a Abraham, Miqueas Mijá 7:20. Y añade, se enseña entonces que a través de la verdadera unificación del nombre, en el grado de estas dos realidades, vendrá el Mesías. Zohar Vayehi 213a. Pero Yosef, esto es, en referencia al Mesías, no viene solo, pues tomó con él a Menashe y a Efraín. Y esto es un misterio muy grande, pues cuando Yosef aparece en el cómputo de las tribus, entonces Efraín y Menashe están ocultos, siendo únicamente revelados cuando Yosef permanece oculto. Este secreto atiende al llamado tiempo de los gentiles, el Et Hagoim, pues en tanto que el Mesías anduvo en medio de nosotros, fue dicho. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritano no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo Matai 10, 5 y 6. Pero tras su ocultación en los cielos son las naciones, simbolizadas por Efraín y Menashe, quienes precisamente, los hijos de Yosef, quienes precisamente nacieron en Egipto, de una madre a la que la Torá nombra como Ashnat, literalmente perteneciente a la diosa Neit, y también la llama hija de Potifera, sacerdote de On, Cohen On, si bien las fuentes rabínicas la sitúan como la hija de Dina y de Shechem, pero
vemos, ¿no?, como el contexto espiritual en el que estas dos personas, Efraín y Menashe, son mencionados en la Torá y que después son incorporados a las tribus, ¿no?, al ser adoptados por Jacob como hijos, el contexto espiritual de estas dos tribus es absolutamente en medio de las naciones gentiles. Y como es sabido, Efraín, que es el paradigma de las tribus perdidas, según es referido en Ezequiel y Ezequiel 37:16, desapareció entre los pueblos de las naciones y quedó disperso entre los gentiles. Pero sabemos que será restaurado a su genuina identidad en los tiempos de la redención, como señal profética de la impronta del Mesías sufriente, la cual habría de llegar hasta los confines de la tierra. Querido Javier, nuestra realidad es la que es, pero detrás de esta subyacen numerosos aspectos espirituales que están marcando las pautas del mundo natural. Y es a través de su conocimiento que podremos interactuar con estas realidades para obrar siempre en la dirección correcta y, por muy buenas que sean nuestras intenciones, no ir nunca, Has Shalom, en contra de lo que Dios dispuso para su mundo. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.